En medio de la emergencia económica en Colombia por las lluvias, el gobierno de Petro acaba de expedir una serie de decretos. Dentro de esos decretos hay una medida en particular que casi no se ha discutido, pero que puede y tendrá enormes y serias consecuencias para la economía colombiana si es que el gobierno de Petro se sale con la suya. Tiene que ver con impuestos. Y más allá de la muy interesante discusión jurídica de si se pueden establecer impuestos en un país por decreto y no por el Congreso, quiero enfocarme en este momento en los efectos económicos que perfectamente se pueden esperar de una vez puesto en vigencia ese decreto con este nuevo impuesto. Este decreto establece un impuesto al patrimonio específicamente para las sucursales de empresas extranjeras. Ahora las sucursales de empresas extranjeras también van a pagar impuesto al patrimonio. Es decir, que el capital invertido en Colombia por medio de inversión extranjera directa empezará a pagar un nuevo impuesto, como si no tuviéramos suficientes impuestos en Colombia. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasa cuando un país como Colombia decide gravar el capital que crea la riqueza? Hoy quiero tomar esta oportunidad para explicar por qué esto puede terminar reduciendo considerablemente la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Y para hacerlo, por supuesto, vamos a recurrir a una idea central dentro de la Escuela Austriaca de Economía. ¿Qué es exactamente el impuesto al patrimonio? Aclaremos algo primero. El impuesto al patrimonio o un impuesto al patrimonio no grava las ganancias empresariales. Ese impuesto se dirige como un misil destructivo al capital mismo, es decir, a la maquinaria, a la infraestructura, a los activos productivos y a el capital en general invertido en el país. Y eso significa que una empresa de estas, como el resultado de una inversión extranjera directa, puede empezar a pagar impuestos así no haya generado ganancia alguna. En otras palabras, el impuesto no depende de si la empresa genera dinero o no como resultado de una ganancia empresarial pura. Depende simplemente de que la empresa extranjera tenga capital invertido en Colombia. Y ahora ese nuevo decreto extiende este impuesto a las sucursales de empresas extranjeras que previamente habrían decidido invertir capital en este país. Y esto incluye, por supuesto, activos productivos que pertenecen a multinacionales que operan dentro de Colombia. Y la bandera, por supuesto, es las multinacionales también tienen que pagar. Pero aquí el problema económico, me temo, es mucho más profundo. Para entender ese problema profundo hay que entender algo mucho más fundamental. Y aquí la Escuela Austriaca de Economía, de la mano de autores tan importantes y tan caros para la Academia Libertaria como Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, ha sido especialmente clara. Y el punto es muy sencillo, la riqueza no aparece de la nada. Justamente la riqueza se produce gracias a la creación y acumulación de capital. Y el capital incluye tecnologías, maquinarias, herramientas y metamos por ahí derecho el conocimiento productivo. Y esto en últimas hace que el trabajo, ese otro factor de la producción, sea más productivo, que el rendimiento de cada trabajador sea más alto de lo que sería sin esos bienes de capital. Un trabajador con una pala produce poco y ni qué hablar lo que produce con las manos. Un trabajador con una retroexcavadora produce muchísimo más. Y la diferencia no es el esfuerzo, la diferencia entre ese curso de acción productiva muy largo y ese otro curso de acción productiva respecto de la cual el tiempo se acortó es la inserción del capital en ese proceso productivo. Y aquí es donde Mises explicaba algo supremamente importante para ilustrar este punto. Los salarios reales dependen del capital disponible para el trabajador. Cuanto más capital tiene una economía, más productivos los trabajadores y más altos los salarios, es decir, la remuneración de este factor de producción laboral. Y por eso es que el capital es tan importante. Ahora dediquémonos por un momento a pensar qué ocurre cuando el Estado decide gravar no los ingresos, sino el capital creado y acumulado. No se grava la renta, no se grava la ganancia, se grava el capital mismo. Lo que ocurre, y para esto no hay que ser un genio, es que mantener capital invertido por parte de las empresas resulta más costoso de lo que era antes. Imaginemos que una empresa está decidiendo dónde invertir. Puede invertir en México, en Perú, en Chile, en la República Dominicana o en Colombia. Y si uno de estos países decide directamente gravar el capital, como es justamente lo que quiere hacer el gobierno de Petro por medio de este nuevo decreto, claramente entonces el país, Colombia, se vuelve considerablemente menos atractivo para esa inversión extranjera directa. Y esto ocurre porque el capital tiene una característica
muy particular. El capital es esencialmente móvil, puede trasladarse, puede invertirse en otro país, puede dirigirse hacia otras economías y nosotros sabemos que el capital migra de sitios del planeta donde los salarios ya hayan subido hasta cierto punto hacia países donde los salarios todavía permanecen bajos. Claramente lo que hace ese capital cuando llega a un país como Colombia, donde los salarios son relativamente bajos comparado con un país como Alemania o Estados Unidos, los salarios tienden a subir. Pero eso no sucede si no llega capital y no va a llegar capital si la inversión extranjera directa se relaciona con una altísima probabilidad de expropiación dirigida al capital por medio de este nuevo impuesto al patrimonio de las sucursales de empresas extranjeras. Podemos explicar esto con una analogía bastante simple. Imaginemos que tenemos una finca con árboles frutales. Estos árboles producen fruta todo el año. Ahora imaginemos dos tipos de impuestos posibles. Primer impuesto. El Estado cobra impuestos sobre la fruta que se produce. Segundo impuesto. En vez de poner el impuesto sobre las frutas producidas, el Estado decide poner el impuesto sobre los árboles plantados. Incluso si un año no tuvo como resultado fruta, ¿qué haría un agricultor nacional? Si el impuesto se cobra sobre los árboles, pues tener árboles se vuelve en sí mismo costoso. Así que, pues claramente, como lo haríamos todos nosotros, el agricultor se empieza a preguntar si es que vale la pena o no mantener estos árboles. Y tal vez decida plantar menos, invertir menos o sencillamente irse para otra tierra. Esto es justamente lo que sucede cuando se grava el capital, una torpeza terrible. En este caso, en nuestro ejemplo, el capital son los árboles que producen la fruta para el futuro. Naturalmente, entonces, cuando se grava el capital, las empresas empiezan a reconsiderar las decisiones que han tomado en el pasado. Pueden seguir operando, una opción. Enfrentando costos a la producción más altos, seguramente podrán llegar a decidir invertir menos, expandirse menos, abrir menos plantas, contratar menos trabajadores. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. Y de nuevo, no hay que ser un genio para anticipar estas consecuencias. Porque la inversión lo que permite es más productividad, más empleo y más salarios. Sin inversión, sencillamente el crecimiento económico se ralentiza. Y aquí permitámonos mencionar un problema adicional. Y es un problema de carácter institucional, si queremos llamarlo de alguna forma. Normalmente en Colombia, según el marco de reglas que nos rigen, los impuestos se crean por medio de ley aprobada por el Congreso. Eso permite claramente un debate político, cierto grado de deliberación. Pero cuando los decretos empiezan a crearse en el contexto de estados de emergencia, esta situación cambia. Y esto introduce algo que a los inversionistas les suele preocupar mucho y los asusta. Incertidumbre institucional. Reglas de juego, por así decirlo, que no son claras y que cambian caprichosamente. Claramente la inversión, por tener ciertos riesgos inherentes a la inversión, requiere reglas claras. Y además de claras, estas reglas se espera que sean estables. Cuando las reglas empiezan en una tendencia a cambiar abruptamente y caprichosamente, el riesgo de invertir identificado por las empresas en ese esfuerzo de inversión extranjera directa, pues claramente va a aumentar. Aquí claramente el problema no es solamente que el Estado haya decidido recaudar más. El problema particularmente es en qué se ha fijado para poner impuestos, qué es lo que decide gravar. Cuando se grava el capital productivo, en realidad lo que se está gravando son la inversión, la productividad y el crecimiento futuros. Porque el capital hoy es lo que nos permite producir más para mañana, para satisfacer nuestra necesidad de consumo futuro. Y ante esta situación, pues claramente, ¿y quién los culpa? Los inversionistas empiezan a buscar para dónde irse, donde no vayan a enfrentar un impuesto al patrimonio de su capital productivo que han decidido anclar a un país como Colombia. Y cuando el capital se va, el crecimiento económico se va con él y entra la pobreza y la miseria galopantes. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Por favor, déjennos saber qué piensan de él en los comentarios. Cuéntanos su opinión acerca de si es buena idea o no gravar el capital de empresas extranjeras residiendo en Colombia. ¿De qué forma, si es que acaso lo hace, termina esto reduciendo, poniendo en riesgo la inversión en un país como Colombia? Y por supuesto, si te interesan temas como este, puntualmente hablando de medidas de política económica o temas en general relacionados con la libertad y la economía de mercado, no olviden suscribirse a nuestro canal, que nos anima muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos. Muchísimas gracias y nos vemos luego. Adiós.